Primera de Samuel 7:12, Reina Valera 1960. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eben-Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Piedra de ayuda es el significado original del término Eben-Ezer, que tan significativo y valioso resulta para nosotros los creyentes. Generalmente lo asociamos con nuestros momentos de victoria. Repetimos Eben-Ezer como testimonio de la presencia y del cuidado que el Señor ha tenido en favor nuestro. Paradójicamente, la primera referencia bíblica al respecto está asociada con una dramática derrota del ejército de Israel, cuando en un solo día, dice el texto bíblico, murieron más de 4,000 hombres a manos de los filisteos. Y no solo a la luz de esta derrota, sino ante el hecho de que, queriendo vengarse de sus enemigos y en el intento de derrotarlos definitivamente, los israelitas no solo perdieron 30,000 hombres más, no solo ello. Lo más terrible fue que los filisteos también les arrebataron el arca del pacto, símbolo y lugar de la presencia de Dios. Pasarían más de 20 años antes de que los israelitas recuperaran dicha arca y de que finalmente pudieran derrotar a sus enemigos filisteos. Samuel, juez de Israel, después de la victoria, colocó una gran piedra entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cabe apuntar que contra lo que comúnmente pensamos, Eben-Ezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová, sino que se trata del monumento que recuerda la ayuda del Señor en ese momento crucial de la vida de Israel y aún del profeta Samuel. Desde entonces, los hijos de Dios con frecuencia imitamos a Samuel y levantamos o reconocemos señales que dan testimonio de la ayuda que hemos recibido de parte del Señor. Como ellos, los israelitas, también nosotros tenemos muchas señales, muchos recuerdos, aún cicatrices y también objetos que nos recuerdan una y otra vez que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ahora bien, conocer la historia de Israel y particularmente el contexto en que surge la expresión que hoy nos ocupa, hasta aquí nos ha ayudado Dios o Eben-Ezer, nos permite comprender mejor el significado de la ayuda divina. En primer lugar, la historia pone de manifiesto el ambiente de conflicto, de lucha, de enfrentamiento que de manera similar al que Israel enfrentó resulta propio de la vida de los creyentes. Por ello, no es ocioso el recordar que el monumento llamado Piedra de Ayuda se levanta después de que Israel ha logrado vencer a sus enemigos. Y conviene tomar en cuenta que estudiosos de la historia bíblica aseguran que el nombre Eben-Ezer, aun cuando es mencionado desde el capítulo 4 de Primero de Samuel, solo se le da 20 años después de que Israel fuera derrotado dramática y dolorosamente al lugar donde sufrió tal derrota. El monumento así levantado es testimonio de la ayuda de Dios, pero también guarda la memoria de la derrota que se tradujo en la muerte de millares de israelitas y del oprobio sufrido por el Arca de la Alianza.
Así como Ebenezer testificaba de la victoria de Israel en el mismo sitio, repito, donde el pueblo de Dios había enfrentado su derrota, nosotros llamamos Ebenezer a aquello que como expresión de la gracia divina se traduce en victoria para el cristiano después de la lucha, después de la tragedia, después del pecado, después del sufrimiento. Y esto nos lleva a una segunda consideración. Quien lee los capítulos 4 al 6 del primer libro de Samuel, solo encontrará una sucesión de derrotas. El verso 2 del capítulo 7 parece ser una conclusión sumamente penosa de la realidad enfrentada por el pueblo de Dios. Dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentarse en pos de Jehová es una experiencia bien conocida por la mayoría de los creyentes, si no es que por todos los creyentes. Alguna vez, cuando sus discípulos se lamentaban en pos de él, nuestro Señor Jesús les aseguró: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 23 al 30. Refiriéndose a las luchas y pérdidas que enfrenta el cristiano por causa de Cristo, el apóstol Pablo nos asegura: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 37. Como podemos ver, tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo reconocen la lucha como el ambiente en el que el creyente vive su fe y crece en su caminar con Cristo. Pero también tales pasajes revelan que las luchas no son ni el todo ni el destino de los creyentes. De lo asegurado por la palabra de Dios en estos pasajes, podemos concluir que en el Señor, ninguna tragedia o derrota tiene el poder para impedir nuestra victoria final. Que los campos, los lugares y espacios de nuestras batallas, aún los de nuestras derrotas más dolorosas y vergonzosas, pueden, por el poder de Dios y su especial gracia en favor nuestra, volverse en nuestros Ebenezer. Que en Cristo, ahí donde hemos sido derrotados, podemos, con el auxilio divino, levantar nuestras piedras de ayuda, es decir, nuestros recordatorios, nuestros monumentos que dan testimonio de que hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo anterior, hermanas y hermanos, no solo lo creemos, ni es una esperanza sin fundamento, lo hemos comprobado. Nuestros ebeneceres dan testimonio de ello. En efecto, nuestra historia de vida, la personal, la familiar, la eclesial, está llena de lugares sin nombre en los que hemos sido derrotados a veces una y otra vez. De senderos solitarios y oscuros donde hemos sido vencidos por el pecado y el desánimo, por la enfermedad, aún por la muerte de los que amamos. Está llena la historia de nuestra vida de batallas que nos avergüenzan y duelen, pero también está llena de piedras de ayuda, de muchos ebeneceres. Por lo que podemos estar seguros de que aquellos lugares en los que todavía hay derrota,
que aquellas batallas que todavía estamos luchando en desventaja, pero en el nombre del Señor Jesús, podrán convertirse en los ebeneceres que seguirán dando testimonio de la presencia y de la ayuda del Señor hasta que Él venga. A veces cantamos ese himno llamado Tu bandera. El mismo se refiere a la experiencia en el campo de batalla de quienes bajo el agobio del enemigo de pronto se ven rodeados por quienes luchan contra ellos. Los lastiman, los rodean, los derriban. Pero cuando levantan su mirada, descubren ondeando la bandera de los suyos, testimonio de que a pesar de todo no están solos ni derrotados, porque la ayuda viene en camino. Tal nuestra experiencia en el pasado, tal nuestra confianza para este presente y para el futuro de lucha que estemos enfrentando. No debemos pasar por alto, como lo hemos descubierto en nuestra lectura de Samuel, que antes de la batalla de la victoria, Samuel, juez de Israel, urgió al pueblo de Dios para que confesara su pecado. El profeta Samuel sabía que detrás de toda batalla perdida hay siempre condicionantes espirituales no resueltas. Sabía que el pecado nos hace vulnerables y que empodera a nuestro enemigo sobre nosotros. Sabía que permanecer en el pecado es en cierta manera una autoprofecía sobre nuestra propia derrota. El profeta sabía que la gracia de Dios sigue al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados y a la conversión santa y pura a nuestro Señor. Porque en el pecado no hay victoria. La victoria resulta de la comunión con el Señor y la comunión requiere siempre de nuestra santidad a Dios. Así que quien pide a Dios un nuevo Ebenecer, debe derramar su corazón delante del Señor, suplicando su perdón y su restitución. Hermanas, hermanos míos, cada día que vivimos es tiempo de recuentos, de balances, de sumas y restas. Es también cada día tiempo de conversión, tiempo de volvernos a Dios. Esto empieza recuperando la convicción de que somos suyos, de que hemos sido creados para gloria y alabanza de su nombre, y que si el nombre de Jesucristo ha sido invocado sobre nosotros en nuestro bautismo, le pertenecemos. Y desde luego, esto requiere que recuperemos nuestro sentido de pertenencia, que tengamos siempre presente que somos de Dios y que hemos sido llamados a vivir para Él. Permitirá que Dios sea una y todas las veces que esto resulte nuestro necesario, nuestro ebenecer, nuestra piedra de ayuda. Por eso a vivir para el Señor, a volvernos de nuestro pecado, a poner nuestra mirada en Jesucristo, es a lo que los animo y a lo que los convoco en esta ocasión. Que el Señor los bendiga. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios.